Nunca pensé que terminaría en una prisión. Siempre fui un tipo normal, con un trabajo aburrido y una vida monótona. Pero aquí estoy, en la celda 13 de la prisión estatal de Coldridge. No sé si fue el destino o simplemente mala suerte, pero lo que me trajo aquí es una historia para otro día. Lo que quiero contarles es lo que sucede en esta celda, cuando las luces se apagan y el silencio se convierte en un susurro inquietante. La primera noche que pasé en la celda 13, no pude dormir. Había algo en el aire, una sensación de que no estaba solo. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Después de todo, ¿quién no se sentiría paranoico en una prisión? Pero a medida que avanzaba la noche, los ruidos comenzaron. Era un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo al lado de mi oído. Me levanté de la cama y miré a mi alrededor, pero no había nadie. La celda estaba vacía, excepto por mí. Intenté volver a dormir, pero los susurros continuaron, cada vez más claros, más insistentes. «Sal de aquí», decían. «No es seguro». A la mañana siguiente le conté a uno de los guardias sobre los susurros. Se rió y me dijo que todos los nuevos prisioneros escuchan cosas. «Es solo tu mente adaptándose al lugar», dijo. Pero yo sabía que no era mi mente. Había algo en esa celda, algo que no quería que estuviera allí. Las noches siguientes fueron peores. Los susurros se convirtieron en gritos, y los gritos en llantos. Podía escuchar el sonido de uñas rascando las paredes, como si alguien estuviera tratando de escapar. Intenté taparme los oídos, pero los sonidos seguían, penetrando mi mente, volviéndome loco. Una noche, decidí investigar. Esperé hasta que todos estuvieran dormidos y me levanté de la cama. Encendí la pequeña linterna que había conseguido de contrabando y comencé a examinar las paredes de la celda. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina, apenas visible, había un nombre tallado en la piedra. Jacob. No sabía quién era Jacob, pero sentí una conexión inmediata. Como si él y yo compartiéramos un destino. Seguí buscando y encontré más nombres, todos tallados en la misma esquina. Michael, Sarah, David. Todos ellos habían estado en la celda 13 y todos ellos habían dejado su marca. Esa noche los susurros se hicieron más claros. «Jacob», decían. «Jacob está aquí». Al día siguiente le pregunté a uno de los prisioneros más antiguos sobre Jacob. Me miró con ojos llenos de miedo y me dijo que Jacob había sido un prisionero hace muchos años. Había muerto en la celda 13, en circunstancias misteriosas. Algunos decían que se había suicidado, otros que había sido asesinado. Pero todos coincidían en una cosa: su espíritu nunca había dejado la celda. Esa noche los susurros se convirtieron en una conversación. «Jacob», decían. «Jacob quiere salir». Sentí una mano fría en mi hombro y me di la vuelta, pero no había nadie. El miedo me paralizó, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con esos susurros, con la presencia de Jacob acechándome cada noche. Decidí enfrentarme a él. Me levanté de la cama y grité: «Jacob, déjame en paz. No soy tu enemigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, pensé que había funcionado. Pero entonces, la celda se llenó de un frío intenso y los susurros se convirtieron en gritos. «¡Sal de aquí!», gritaban. «¡No es seguro!». La puerta de la celda se abrió de golpe y los guardias entraron corriendo. Me encontraron en el suelo, temblando, con los ojos llenos de terror. Me llevaron a la enfermería y me dieron sedantes, pero sabía que no era suficiente. Jacob seguía allí, esperando. Ahora, mientras escribo esto, sé que mi tiempo se está acabando. Los susurros se han vuelto más insistentes, más desesperados. «Jacob está aquí», dicen. «Jacob quiere salir». No sé cuánto tiempo más podré resistir. Pero si alguna vez encuentran esta carta, sepan que no estoy loco. Hay algo en la celda 13, algo que no pertenece a este mundo. Y si alguna vez terminan aquí, recuerden mis palabras. No escuchen los susurros. No dejen que Jacob los atrape.
Mi nombre es Jake Richards, y pasé 5 años en la penitenciaría de Hollow Hills, un lugar que ningún hombre debería conocer. Hollow Hills no es una prisión normal, ni siquiera es un infierno común. Es un agujero oscuro y profundo, un sitio en el que el mal no solo prospera, sino que se alimenta de las almas de quienes quedan atrapados en su interior. Fui enviado a Hollow Hills por un delito menor, un robo que salió mal. Al principio pensé que podría aguantar mi condena, salir y rehacer mi vida. Pero desde el momento en que crucé sus puertas de hierro, sentí un frío que se arrastraba por mi columna vertebral. La cárcel tenía un aire de descomposición, no solo físico, sino espiritual. Algo no estaba bien en ese lugar. La primera noche me desperté al escuchar gritos provenientes de la celda contigua. Era mi compañero de celda, Bill. Bill era un tipo duro, alguien que no debería ser asustado fácilmente. Sin embargo, esa noche estaba encogido en una esquina, balbuceando sobre sombras y susurros que no podía explicar. Intenté calmarlo, pero sus ojos reflejaban un terror que no podía comprender. Al día siguiente, Bill fue encontrado muerto en su celda, su rostro congelado en una mueca de horror. Los guardias dijeron que se había suicidado, pero algo en la escena no cuadraba. Había marcas en las paredes, arañazos profundos como si hubiera intentado escapar de algo o alguien. Los días se convirtieron en semanas, y más prisioneros comenzaron a mostrar signos de locura. Algunos afirmaban escuchar voces que los llamaban por su nombre. Otros decían ver sombras que se movían en la oscuridad, siempre acechando, siempre esperando. Las luces parpadeaban constantemente, y un hedor a putrefacción impregnaba el aire. Una noche me desperté de golpe, sudando frío. Sentía que alguien me observaba. Miré a mi alrededor, y en la penumbra vi una figura alta y delgada, con ojos brillantes como brasas encendidas. Parpadeé y la figura desapareció, dejando tras de sí un susurro que parecía emanar de las paredes mismas. No escaparás. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero las cosas solo empeoraron. Los guardias comenzaron a desaparecer, dejando sus puestos vacíos y sus pertenencias intactas. El miedo se apoderó de todos. No éramos prisioneros de la ley, sino de algo mucho más siniestro. Hablé con algunos de los internos más antiguos, buscando respuestas. Uno de ellos, un viejo llamado Tom, me contó la historia de Hollow Hills. Según él, la prisión había sido construida sobre un antiguo terreno sagrado, un lugar de sacrificios y rituales oscuros. Los espíritus de los sacrificados no habían encontrado descanso y ahora buscaban venganza, atrapando a cualquiera que pusiera un pie en su dominio. La última semana en Hollow Hills fue la peor. Las sombras se movían con vida propia y los susurros se convirtieron en gritos desesperados. Una noche, decidí que no podía soportarlo más. Planeé mi escape con otros 2 internos, Mike y Paul. Esperamos a que las luces parpadearan y aprovechamos la confusión para abrirnos paso hasta el muro exterior. Corrimos por el patio, sintiendo que algo nos perseguía. Llegamos al muro y comenzamos a escalar. Mike fue el primero en llegar a la cima, pero antes de que pudiera saltar al otro lado, fue arrastrado de vuelta, sus gritos resonando en la noche. Paul y yo miramos horrorizados, pero no teníamos tiempo para lamentarnos. Sabíamos que éramos los siguientes. Salté el muro y caí al suelo con fuerza, pero me levanté rápidamente. Miré hacia atrás y vi a Paul siendo arrastrado por la oscuridad. Corrí sin detenerme, sin mirar atrás, hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron más. Cuando finalmente me detuve, me encontraba en el bosque que rodeaba la prisión. Hollow Hills quedó atrás, pero las sombras y los susurros me siguieron. Nunca volví a ser el mismo. Cada noche, al cerrar los ojos, veo esos ojos brillantes y escucho ese susurro maldito. No sé si alguna vez encontraré paz, pero al menos logré salir de ese infierno. Ahora, mientras escribo esto, siento que alguien me observa. Las luces parpadean y el aire se vuelve frío. Sé que no escaparé. Nadie lo hace realmente. Hollow Hills siempre encuentra la manera de reclamar a los que se atreven a desafiar su maldición. Y esta noche, siento que mi tiempo se acaba. La penitenciaría de Blackwood
Es el lugar donde los hombres se enfrentan a sus demonios, y no todos sobreviven. Yo era guardia allí, una especie de carcelero con más sombras en mi alma de las que me gustaría admitir. Todo comenzó con la llegada de un nuevo prisionero, un hombre que emanaba una oscuridad palpable, como un agujero negro que absorbía la luz. Se llamaba Henry Malone, pero todos lo conocían como el Loco Malone. Llegó una noche de tormenta, con los relámpagos iluminando su rostro pálido y sus ojos vacíos. Sus crímenes eran horrendos, incluso para los estándares de Blackwood. Se decía que había asesinado a una docena de personas en rituales sangrientos, pero nadie sabía realmente por qué. Al verlo podías sentir que había algo más, algo peor. El primer día de Malone en Blackwood ocurrió algo extraño. Al entrar en su celda dejó de caminar, miró a su alrededor y sonrió. Fue una sonrisa sin alegría, llena de dientes y vacío. Esa noche, los gritos comenzaron. Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Al principio, pensé que era solo el viento azotando las ventanas, pero luego escuché los gritos. Provenían de la celda de Malone. Corrí por los pasillos con la linterna temblando en mi mano. Cuando llegué a su celda, lo encontré sentado en la cama, mirando fijamente a la pared. Los gritos habían cesado, y en su lugar, un silencio inquietante llenaba el aire. Malone giró lentamente la cabeza hacia mí, y sus ojos vacíos se encontraron con los míos. «Ellos vendrán por ti también», dijo, su voz un susurro áspero. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que solo era un loco tratando de asustarme. Pero esa noche no fue la última. Los gritos continuaron, cada vez más intensos, cada vez más cercanos. Los otros prisioneros también los escuchaban. Podía ver el miedo en sus rostros, el mismo miedo que crecía dentro de mí. Una noche decidí que debía investigar. Llevé a un par de guardias conmigo, hombres en los que confiaba. Nos dirigimos a la celda de Malone, pero cuando llegamos la encontramos vacía. No había rastro de él, como si se hubiera desvanecido en el aire. Buscamos por todas partes, pero no había señales de una fuga. El director de la prisión, el señor Hawkins, no nos creyó. Nos acusó de incompetencia y nos amenazó con despedirnos si no encontrábamos a Malone. La desesperación crecía y con ella los susurros. Esa misma noche decidí ir solo. No podía dejar que mis compañeros siguieran en peligro. Caminé por los pasillos oscuros con la linterna iluminando mi camino. Llegué a la celda de Malone y, al acercarme, sentí un frío que penetraba hasta los huesos. La puerta estaba entreabierta y cuando la empujé, un olor fétido me golpeó, como si algo muerto estuviera allí. Entré despacio, con el corazón martilleando en mi pecho. En el rincón más oscuro de la celda, vi una figura encorvada, su piel blanca como la cera. Era Malone, pero algo estaba terriblemente mal. Su cuerpo estaba retorcido, como si hubiera sido forzado a doblarse en ángulos imposibles. «Te lo advertí», murmuró su voz apenas audible. «Ellos vienen por todos nosotros». Antes de que pudiera reaccionar, las sombras en la celda comenzaron a moverse. No eran solo sombras. Eran figuras, humanoides oscuros y retorcidos, que se acercaban a mí con manos extendidas. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró de golpe. Estaba atrapado. Las figuras susurraban mi nombre, una y otra vez, hasta que los gritos llenaron mi mente. Me caí al suelo, cubriéndome los oídos, tratando de bloquear el sonido. Sentí sus manos frías y huesudas, agarrándome, arrastrándome hacia la oscuridad. Justo cuando pensé que era el fin, todo se detuvo. Desperté en la enfermería de la prisión rodeado de médicos y guardias. Me dijeron que me habían encontrado desmayado en el pasillo, frente a la celda vacía de Malone. Nadie más vio lo que yo vi, y nadie creyó mis palabras. Me dieron de alta, pero no volví a ser el mismo. Abandoné mi trabajo en Blackwood, pero las sombras me siguieron. Cada noche escucho susurros en la oscuridad, y sé que algún día vendrán por mí, como lo hicieron con Malone. No hay escape de Blackwood, ni siquiera fuera de sus muros. Las sombras siempre encuentran su presa. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes
Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.